Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite estar esta noche en su casa, un día más. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Y vamos a aprovechar el tiempo, la casa del Señor, pero que también es su casa. Amén. Quiero invitarles a abrir sus sagradas escrituras en el Evangelio de San Juan, o Juan capítulo 15. En el versículo 5, si lo tienen conmigo pueden decirme amén, y si no lo tienen, pues el hermano Daniel ya lo tiene aquí. El versículo 5. Amén, hermanos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor en esta hora. Señor y Dios que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nos presentamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu amor y por tu bondad, Dios mío amado. Señor Jesucristo, estoy delante de tu pueblo, juntamente reunido con mis hermanos, Señor, para escuchar tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos en esta noche. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu iluminándonos. Ya la palabra fue inspirada por hombres llenos del Espíritu Santo, dice las Escrituras, Señor. Y te pido en este momento que sea tu mano poderosa tomando el control de esta palabra, Señor Jesucristo, que va a ser sembrada en nuestros corazones. Danos mente para poder entenderla, Señor Jesucristo. Tu palabra dice: tenemos la mente de Cristo. Danos un corazón puro para que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra fructífera, que esta palabra que va a ser sembrada, esta semilla, Señor Jesucristo, pueda dar muchos frutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Tenga la bondad de sentarse, el que estuvo de pie conmigo, y pues yo me quedo de pie. He sentido en mi corazón hablarles en esta noche acerca del fruto del creyente. Si bien es cierto, en este pasaje de las Escrituras, Jesús hace una alegoría. Jesucristo compara a la iglesia con frutos cosechados para el Señor. Jesucristo, hablando acerca de la vid verdadera, este es el tema central de este capítulo: Jesús, la vid verdadera. Pero quiero que nos enfoquemos en esta noche. Vamos a desglosarlo, tratar de desglosarlo todo, pero el enfoque que quiero llevarlos, o a lo que yo me quiero enfocar en esta noche, es en el fruto del creyente. Porque todos tenemos esa asignación a llevar mucho fruto, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire que es algo risorio. Voy a hablarles de la iglesia antigua, de la iglesia vieja, de la vieja guardia, como Emmanuel suele decir, o de la iglesia primitiva, como le queramos llamar. Pero yo recuerdo que antes nosotros en la escuela dominical cantábamos un canto: yo soy un pampanito así de chiquitito, y no sé qué más sigue. Fundado en Jesucristo por el poder de Dios. Es del hermano Zacarías ese coro, hermano Zacarías Padilla. Nosotros la cantábamos: yo soy un pampanito así de chiquitito, fundado en Jesucristo por el poder de Dios. Amén. Anita se acuerda todavía. Yo no sé cómo me acuerdo, porque hace 30 años que estuviste en la escuela dominical. Pero bien. Pero mire que el liderazgo de aquellos entonces, los que nos siguen desde Pueblo Nuevo, había una persona muy especial que siempre nos andaba diciendo, cuando hablábamos en la escuela dominical acerca de esto: muéstreme sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? No sé si a usted alguna vez le han dicho: hermano, ¿y sus frutos?
Muéstreme sus frutos. Y algunas veces cuando venimos enojados a predicar, le pedimos frutos dignos de arrepentimiento al hermano. Cuando venimos molestos. Pero a la luz de la palabra es necesario que nosotros entendamos, amados hermanos, que no se trata de nuestros frutos, se trata del fruto del creyente, sí, pero fundado en Jesucristo, como decía el canto. Yo soy un pampanito así de chiquitito, fundado en Jesucristo por el poder de Dios. Entonces usted y yo no estamos llamados a llevar frutos de Carmen, frutos de Jorge, frutos de Diana, frutos de la pastora, frutos de Manuel. Usted está llamado a llevar el fruto en sí del Espíritu de Dios que habita en usted. No son mis frutos, hermano, porque yo creo que ni me han dado los plátanos que tengo por ahí sembrados. No se trata de lo que yo tengo en mi humanidad, se trata de lo que hay dentro de mí, porque Jesucristo dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces, un pámpano por sí solo no puede llevar fruto. Una rama que es cortada de un árbol jamás le va a dar fruto. Tiene que estar pegada al tronco, tiene que estar pegada al árbol y va a dar fruto del árbol en el cual está cimentada o en el cual está pegada. Entonces, por eso, amados hermanos, nosotros estamos llamados a dar frutos. Pero ¿cómo podemos dar frutos nosotros, amados hermanos? Jesucristo es muy claro en el versículo 4. El fruto del Espíritu no se es impuesto desde afuera. Usted no puede dar fruto de lo que hay en la superficie. Usted va a dar fruto de acuerdo a lo que haya en su interior. Mire lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Amén. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, mire, volvamos a donde yo les decía anteriormente. Se nos decía: muéstrame su fruto, hermanito. Y a los hijos del pastor eran los que más le pedían fruto y era los que menos teníamos fruto. Pero, amada iglesia, usted no puede dar frutos por sí solo. Para que usted y yo demos frutos, debemos de estar pegados a la vid, el cual es Jesucristo. Y Él dijo: yo soy la vid verdadera. Pero notemos algo aquí. En el versículo, en el capítulo 15. ¿Cómo es el tema de este versículo? El que anda a Biblia lo va a encontrar. El que no, pues no sé si ahí está. ¿Cuál es su tema del capítulo inicial? Jesús, la vid verdadera. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que si hay una vid verdadera, hay una vid que también es falsa. Hay una vid que no es la verdadera, porque Jesucristo hace un hincapié y le pone título a este capítulo: yo soy la vid verdadera. Si hubiesen vides falsas, entonces el Señor no hubiese escrito: yo soy la vid verdadera. Entonces aquí, amada iglesia, por eso nosotros tenemos que estar pegados a la vid verdadera, el cual es Cristo Jesús. ¿Cuál es la vid falsa? ¿O cuál es la vid que no es verdadera? Hoy en día usted y yo servimos al Señor con regocijo. Usted tiene su líder con el cual usted se siente más identificado. Puede tener un pastor, puede tener un evangelista. Nosotros en el Instituto Bíblico veíamos esto, que siempre no tiene nada de malo que usted y yo admiremos a ciertos hombres de Dios, ciertas mujeres de Dios. Pero ellos no son la vid verdadera. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fidelidad debe ser primero ante Dios, porque Él es la vid verdadera. Ese es el problema que pasa con muchos creyentes hoy en día.
que se decepcionan del líder, se decepcionan del hermano, y no digamos muchas veces se pueden decepcionar también del pastor. Porque todos, amados hermanos, solo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuestra fe, nuestra vista tiene que estar puesta en Jesucristo, dijo el apóstol, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ahí podemos tener problema cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre. Es el peor error que ha cometido el creyente o el disque creyente a lo largo de la humanidad. O poner la mirada en los acontecimientos de la iglesia. La Biblia narra que había uno, el mago Simón, sin temor a equivocarme, creo que fue que le salió al encuentro a los discípulos a querer comprarles lo que ellos tenían, porque los discípulos, dice la palabra de Dios, hacían señales, milagros y prodigios dirigidos por los hechos del Espíritu Santo. Y salió este ingrato a querer comprarles de lo que ellos tenían para poder hacerlo. Entonces muchas veces nos podemos enamorar del llamado, nos podemos enamorar del liderazgo, porque no hay nada más bonito que tener poder. Yo no sé si a usted le gusta tener poder, pero es bonito cuando el Señor nos ha puesto en eminencia, cuando el Señor nos ha puesto por líderes, por cabeza. Hablando lo que es, yo no sé si a usted, no es que yo sea orgulloso, no. Me alegro de dónde el Señor me ha traído a poder liderar. Pero se siente bien, amado hermano, que a uno lo honren. ¿Cuántos dicen amén? Se siente bien cuando le tienen a uno en buena estima. Entonces ahí también los líderes corremos el riesgo de enamorarnos del instrumento, enamorarnos de la pantalla, enamorarme de la batería, enamorarme de este púlpito. Cuando usted y yo tenemos que vivir enamorados de la vid verdadera, pegados de la vid verdadera, el cual es Cristo Jesús. Y tenemos, amados hermanos, ya vamos a ver al final por qué es importante vivir pegados de Cristo. Aparte que dice que separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si estamos llamados a llevar frutos, ¿cuáles son estos frutos? Mire lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16. Este es el verdadero fruto que tenemos que llevar nosotros. Quiero hablarles de dos, pero voy a hacer hincapié en esto. Hoy es un viernes de doctrina. Me voy a enfocar en este. ¿Lo tienen, hermanos? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice su palabra, digo pues, andad en ¿qué? En el Espíritu. Y aquí ya no me gusta. Y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente o el hijo de Dios, el fruto que debe de llevar es teniendo el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es que vivía en el Espíritu. Ahorita cantábamos una alabanza que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo leyendo las escrituras, leyendo los pergaminos, los rollos, cuando empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vimos su gloria, decía Juan, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de amor. Pero Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, algo me dice a mí, o me hago esta pregunta. Si Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? El Hijo de Dios, hecho carne, el que traería la salvación a su pueblo. Si Jesucristo necesitaba vivir lleno del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, ¿cuánto más usted y yo?
¿Cuánto más usted y yo necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo de Dios? Por eso dice el apóstol a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. También dice más adelante en otro capítulo, y los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, la iglesia, amados hermanos, viviendo pegados a Jesucristo, tenemos juntamente con nosotros al Espíritu Santo. Porque cuando Él se fue, dijo, no lloren, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré ¿a quién? Al Consolador. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo lo vemos que se manifestaba y de cuando en cuando descendía a los hombres. En el principio se movía sobre la faz de las aguas. De cuando en cuando venía su gloria al campamento. Pero cuando Cristo subió a los cielos, vino el Espíritu Santo ya no a visitarnos, vino a morar dentro de nosotros. Entonces, si estamos cimentados en Cristo, que es la vid verdadera, automáticamente abrazamos al Espíritu Santo. Y esta es la frase famosa que decía mi papá: en el paquete de la salvación, allí viene el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, amados hermanos, aprovechando este versículo que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, aquí el apóstol en los versículos siguientes nos da una lista de cuáles son los deseos de la carne. ¿Y le parece si usted y yo nos hacemos una autoevaluación en esta noche? ¿Cuántos dicen amén? Para ver si andamos tenemos el fruto del Espíritu, si andamos de acuerdo al Espíritu Santo o si andamos de acuerdo a los deseos de la carne. ¿Les parece? Solo a la hermana Carmen le parece. Los demás como que no toque ese tema, hermano. Pero como soy el pastor y tengo el micrófono, pues lo vamos a tocar ese tema. Amén. ¿Cuáles son las obras de la carne? Los siguientes versículos, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 y al 21. Mire, no me voy a enfocar en todo porque no nos vamos hoy. La cosa no es no irnos hoy porque no toca vigilia. Pero mire, dice, manifiestas. ¿Qué significa manifiesto? Que es evidente, que se le nota, hermano. Como diría un hermano, andás en la vivita, carne, se te nota que sos una chuleta, que sos un chimichurri. ¿Por qué un chimichurri? El chimichurri siempre está encima de la carne. Amén. No sé si alguna vez ustedes escucharon, se le nota ese chuletón, ese va por guirras a la iglesia, ese solo va a ver que acapara. Esto va con los jóvenes. Mira algunos que se están riendo ahí con una sonrisa como nerviosa. Amén. Entonces son manifiestas. Oiga bien, tanto se nota cuando alguien es lleno del Espíritu y vive de acuerdo al Espíritu. Mire, tengamos cuidado porque el apóstol decía que somos carta leída. Amén. Mire, antes de seguir aquí, en una ocasión nosotros estábamos jugando allá por los años 2000, allá en Pueblo Nuevo. Y no recuerdo muy bien, teníamos el grupito del Ministerio de Alabanza que jugábamos fútbol. Y hacíamos retos contra los vecinos del barrio y todo así, contra los de la línea, contra los de la puntilla, contra los músicos, decían algunos por ahí, contra los de la isla de los Cocos. Habíamos varias, eran buenos partidos que armábamos. Pero resulta que uno de los cristianos, uno de los músicos, no sé qué fue lo que hizo, no sé qué fue lo que dijo, solo le prometo que no fui yo, porque alguno estará diciendo, era usted, hermano. No, le prometo no era yo, era otro. Pero hizo algo o dijo algo que uno de los inconversos que estaban ahí dijo, bien dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿A qué va usted a la iglesia, compa?
Y a veces le dijo chuletón, a ver qué locura habrá dicho. Pero se lo digo honestamente, así dijo alguien inconverso. Por eso dice, manifiestas son las, o sea, se le nota, hermano, que anda en la vivita. Se le nota cuando no, se nos nota, perdón, se me nota cuando no soy guiado por el Espíritu Santo. Se echa de ver cuando no vivo de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El adulterio no lo voy a tocar así como el hecho del pecado. El pecado de la carne, ya sabemos nosotros a qué nos estamos refiriendo. Recuerde que usted y yo somos la novia de Cristo. Cuando usted y yo ponemos a Dios, a otras cosas antes que a Dios, cuando Dios pasa a ser el segundo lugar en nuestras vidas, también ahí estamos adulterando. También ahí estamos adulterando, porque somos la novia, somos la esposa a la cual Cristo vendrá a traernos para casarnos con todos nosotros. Entonces, de este pecado le voy a hablar así, del otro ni se lo diga. Aquel no se lo menciono porque la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios es Dios que se va a encargar de ellos. Amén. Pero sí quiero decirle esto: cuando Dios pasa a ser un segundo plano en su vida, entonces estamos adulterando. Si no, recordemos la historia de Oseas y Gomer. ¿Cuántos han leído la historia de Oseas y Gomer? O Gomer, como diría alguien por ahí. Pero ¿en qué se basa o cuál es el tema o cuál es el enfoque principal de esta historia? Que otro día, si el Señor lo permite, pues lo vamos a estudiar. Digo solo para los que ya lo saben. Porque a veces se siente bien cuando usted sabe algo y el de la par no se lo sabe nada. Usted se siente como privilegiado. Cuando usted sí sabe lo que están hablando, pero el de al lado no sabe, se siente bien. Amén. Y dirá uno, ¿qué estarán hablando? ¿Quién era Oseas? Bueno, vaya a leer el libro del profeta Oseas. En otra ocasión vamos a hacer un estudio acerca de ello. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Idolatría, hechicería. Idolatría es lo mismo poner a Dios en segundo lugar, que haya algo, oiga bien, algo o alguien que sea más importante en su vida que Dios. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Obedecer a Dios antes que a los hombres, dice su palabra. Amén. Hechicería. Ahora aquí mire, enemistades, pleitos, celos. Lástima que no vino el viejo, dijo alguna por ahí. Iras, contiendas, disensiones o herejías. ¿Estás oyendo, vieja? Le está diciendo a alguien ahí. Los celos son del diablo. Digo alguien por ahí. Enemistades. Yo sé que aquí no pasa, pero muchas veces hay gente que tiene la osadía de servir al Señor enemistado con su hermano, enemistado con el vecino. Yo me sentí un poquito frustrado, el otro día que escuchaba a alguien decir que no iba, que en su lugar donde había sido llamado a ministrar, no podía porque no se llevaba bien con el vecino. Y hermano, y bien dice la Biblia, no hay profeta en su tierra. ¿Cómo le parece esto, hermano? ¿Qué le parece, hermana Leonor? Que a un líder diga, no, yo no puedo, pásenme a otro barrio porque no le hablo a mis vecinos. No, mira que no hay profeta en su tierra, dice la palabra. No es correcto. El hombre que sirve a Dios
debe ser una persona no contendiosa, no pleitero. En nuestro lenguaje, no mecha corta. Tiene que ser una persona de buen testimonio, amados hermanos, para poder ministrar y servir, porque somos la sal de esta tierra. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Te tengo una envidia sana. ¿Dónde han visto envidia sana, hermanos? Es admiración, pero envidia sana usted no le puede tener a nadie. Como alguien dice, tengo celos santos, ¿no? ¿Qué es? El Señor dice que Él es celoso, pero Él, usted y yo no. Envidia sana, celo santo, eso, olvídese, no existe eso, amados hermanos. Admiración le puede tener al hermano o a la hermana. Envidias, homicidios. El que no ama a su hermano, dice Juan, este es un homicida. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Hablemos de los hermanos en la fe. ¿Cuántos aman a sus hermanos en la fe? Una pregunta, no conteste amén, contéstese en su interior. ¿Está seguro que usted está en paz con todos sus hermanos de la casa? Homicidios, borracheras, aquí nos salvamos todos. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire qué lindo esta parte final. Los que practican tales cosas, ya se los he dicho, dice el apóstol Pablo. Y hoy yo traigo esta palabra, usted ya la habrá escuchado en alguna vez, ya Carmen lo predicó, ya Edith lo predicó, la pastora ha predicado, Gladys ha predicado, y podría decir alguien, este es un mensaje ya trillado. El apóstol Pablo se lo dice a la iglesia, ya se los he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos, amados hermanos. Entonces ve que es importante estarle repitiendo. Parece que desde antes era necesario esto, pero es necesario estarlo diciendo una y otra vez para que tal vez se nos graba en la cabeza. Pero la demanda en sí, amados hermanos, es que el pueblo de Dios, nosotros tenemos que llevar frutos. Pero mire que la Biblia dice, no dice, perdón, frutos. Sí dice fruto, pero hay una parte donde dice, quiero llevarlo al versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. O sea, ¿cuál más fruto? Ahora le voy a hablar del otro fruto, el cual es el amor de Dios. El amor de Dios. En esto van a conocer, dijo Jesucristo, que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Ahora le pregunto una vez más y se contesta en su interior, ¿usted está seguro que ama a todos los hermanos de la iglesia? No generalicemos, hagamos un ejercicio. Pero esto, amados hermanos, tenemos que tratar nosotros de cultivarlo una vez más. La palabra de Dios dice que en la iglesia primitiva, la iglesia tenía todas las cosas en común. Tenía todas las cosas en común. Absolutamente todas. No dice, hubieron un par, Ananías y Zafira, que se quisieron pasar de vivos y ya sabemos lo que le pasó a ellos dos. Pero aquí el dolor suyo tiene que ser mi dolor. Su alegría tiene que ser mi alegría. Pero cuando alguien está siendo bendecido, cuando a alguien el Señor está bendiciendo, a saber en qué pasos andará. Y si a alguien le está haciendo mal, a alguien le está yendo mal, porque la vida así es, un juego, una montaña rusa, subimos, bajamos, así es la vida del creyente.
Pero arriba, en la montaña, en el desierto, en la pradera, en todo lugar el Señor ha prometido estar con su pueblo. En las altas y en las bajas, en las buenas y en las malas, y como dicen ahora en día, y en las más malas. No sé si existe, se puede decir esa redundancia, más malas, las más malas. Okay. Pero lo que le quiero decir es esto, que tenemos, cuando a alguien le está yendo mal, a saber qué pecado cometió, a saber, y empezamos a recitar frases de locos hechas por hombres. Nadie se va de este mundo sin pagar. La vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Y así, en vez de nosotros estar orando, Señor, levanta a mi hermano, levanta a mi hermana, Señor Jesucristo, la veo afligida, pero yo declaro tu palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero tu palabra dice que de todas tú lo librarás. Eso es tener las cosas en común, que si a mi hermana le duele algo, a mí me tiene que doler. Esa es la verdadera intercesión, ponerme en el lugar del otro. Y ese es el amor de Dios, amados hermanos. Ese es el verdadero amor de Dios. No que yo te amo y un abrazo y ya un beso fingido, una sonrisa fingida. Sería bonito que todos aquí nos supiéramos la fecha del cumpleaños de todos, ¿no? Pero no estoy diciendo que de eso se trata el amor. Para eso tenemos al bendito Facebook que nos recuerda las fechas de cumpleaños de los hermanos, porque nos olvida. Pero sí que tengamos las cosas en común como iglesia del Señor. Porque ¿cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para su pueblo? Amén. La Biblia, escuchaba esta semana un Reels. ¿Cuál es el secreto para que una iglesia crezca? El pastor decía, tengo solamente solo un secreto tengo, pero no es mío, es la palabra del Señor. Y en el libro de los Hechos dice, y ellos perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Y la iglesia tenía todas las cosas en común. Esto es clave para que la iglesia crezca en número. Por eso también su grupo de crecimiento puede crecer así, perseverando en la palabra del Señor, teniendo todas las cosas en común. Y termina diciendo, y el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Pero se mostraba el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso dice, para que lleve más frutos, muchos frutos, más frutos. Podemos ver el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Como quien dice, contra esto, hermano, ni se atreva a murmurar. Contra esto, nadie puede decir nada. Este es el fruto del Espíritu. Y todas estas, amor, gozo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos estos se derivan de un solo, ¿de cuál es? El amor de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a llevar eso, amados hermanos. Pero, ¿cómo podemos dar más frutos si ya estamos dando frutos? Tenemos que dar más frutos. ¿Cuántos dicen amén? Los que hemos trabajado un poquito, me voy a incluir y no se vaya a reír. Los que hemos trabajado un poquito en el campo, porque sí, aunque usted no lo crea, he trabajado poquito, pero he trabajado en el campo. El que tiene su palito de cocos, para que dé más coco, ¿qué es lo que hace? Comienza a quitar ¿qué? Las manacas podridas, comienza a limpiar el arbolito, si quiere más peras, más manzanas, que ahorita estamos en la temporada de peras. Para que un árbol o para que un jardín florezca más, hay que estarle dando mantenimiento, ¿sí o no? Tiene que darle mantenimiento, tiene que cuidarlo, tiene que limpiarlo, amados hermanos. Miren lo que dice el versículo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, oiga bien, en mí dice el Señor, olvídese que es usted. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mire lo triste, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto,
lo limpiará para que lleve más frutos. Qué lindo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que quien limpia los pámpanos, las ramas, es el Señor. A Él le compete. Porque mire lo que dice el versículo, el versículo 1 creo que es. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿A quién le compete limpiar el árbol? Al Señor, a Dios. Porque está hablando Jesucristo. Yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol. Vosotros sois los pámpanos. Para que den más frutos, las ramas tienen que ser limpiadas. Pero dice, mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Y aquí hemos cometido el error muchas veces, que nosotros queremos ser los labradores. Que nosotros queremos ser los que limpiamos, cuando a quien le compete limpiar es al Señor. Y cuando nosotros queremos limpiar, hacerla de labrador solo de la raza perro podemos tener de labradores. Porque quien limpia es el Señor. Usted y yo somos llamados a pescar. Quien limpia el pescado es el Señor. Quien convence al hombre del pecado es el Espíritu Santo de Dios. No es usted, no soy yo. El Señor es quien limpia, amados hermanos. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, el Señor habla de la parábola de la cizaña y del trigo y de la cizaña. Y vemos que dice, que cuenta la historia, que el hombre sembró buenos frutos, pero creció la cizaña. Y llegaron los trabajadores y le dijeron, Señor, pero tú sembraste buena semilla, tú plantaste buenos árboles, ¿qué está pasando? Si quieres limpiamos nosotros la cizaña del trigo. Le dijo el Señor, dejen así, porque en una de esas que ustedes quieran quitar la cizaña, se pueden llevar por ahí también el trigo. Mejor el que conoce, el que escudriña los corazones, es el que limpia la cizaña. ¿Quién es el que escudriña hasta los más íntimos pensamientos del ser humano? El Espíritu Santo de Dios. Él es quien se encarga de limpiar y de convencer al hombre de todo pecado. Solo Él, amados hermanos. Juan capítulo 17, versículo 17. Mire la oración que el Señor hace. La hermana Catherine estuvo hablando acerca de ello. El viernes pasado el hermano Nectalí estuvo hablando acerca de ello. La oración de Jesucristo. No te ruego, Señor, que los quites de este mundo. El Señor hace algo más que eso. El Señor dice, no te ruego para que los quites de este mundo, sino más bien yo oro para que tú los cuides. Pero ¿sabes qué, Señor? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y leíamos anteriormente que decía, Él los limpiará para que lleven más frutos. Me imagino, los discípulos tenían que saber algo de jardinería, algo de siembra, algo del campo tenían que saber. Porque sabemos que cuando somos limpiados, esto también podemos interpretarlo por ahí de esa manera. Cuando el Señor dice, Él los limpiará, hay que cortar muchas ramas. Así usted y yo tenemos que cortar muchas conexiones de nuestra vida. Mire, le voy a decir esto. Cuando yo decidí servir al Señor, que le iba a seguir ya en serio, yo solo tenía un pequeñito problema. Que era que tenía dos amigos que no eran buena ficha. Porque no es que andábamos en cosas malas, pero éramos vaguitos, hermano.
Y el que anda vagando, nada bueno anda haciendo. Tampoco éramos perdición. Ellos cuando querían hacer cosas malas y yo estaba con ellos lo que hacían mejor es, no, escondámonos. Tenemos que cuidar el testimonio de don Gavino. Por vos no, por don Gavino. A don Gavino vamos a cuidar nosotros. Así decían mis amigos. Mire, le voy a contar uno, que ya el Señor ya me perdonó de esta, solo para que se ría un rato. Uno me pidió que le consiguiera un gato negro para bautizarse en la logia. Y el hijo del pastor se lo consiguió. En esta secta masónica. Ya Dios me perdonó, no me quedé viendo así, hermano. Ya le pedí perdón al Señor. Pero le digo, estos eran mis amigos. Y yo le dije al Señor, tengo problemas con estos dos. Y yo los amo porque los amo. Son mis dos mejores amigos. Tengo dos mejores amigos inconversos y dos mejores amigos seculares, cristianos. Pero tenía problemas con estos dos mejores amigos. Y los amo y los quiero y los adoro. Pero el Señor, en su gracia, mire cómo es el Señor. A uno lo bendijo. Yo le dije, Señor, como dijo Jesucristo, no te pido que los quites de este mundo porque los quiero a estos desgraciados. Los amo. Pero solo permite, Señor, que nos aislemos por un tiempo. Uno ya lleva 3 años viviendo, trabajando, bendecido en México. El otro está trabajando aquí en la frontera con Guatemala. Y mire que cuando el Señor decide llevarse a mi papá a la presencia, a su presencia, me escribe uno y me dice, hermano, no sé cómo hacer, me dice. Yo quiero ir a estar con vos, el de México. Avísame, me dice, aguantame, dentro de un mes yo voy a llegar, me dice, porque tengo que salir y regresarme, a marcar el pasaporte, voy a ir a visitarte. Entonces le digo, no, hermano, le digo, no te preocupes, le digo, nos seguimos contactando por WhatsApp, le digo, yo me voy a ir a vivir a la montaña, a seguir los negocios que tenía allá. A quien yo le conseguí un gato negro para que se bautizara con los masones, me dijo, hermano, cuidadito, honra el legado de tu papá y seguí sirviendo al Señor. Imagínense cómo es el Señor. Y ahora pues él dice que ya no está en esas cosas. Ahora es temeroso de Dios, no es cristiano, sigo orando por él. Pero de eso se trata, de limpiar, hermano. Tenemos que renunciar a amistades. Jóvenes, esos que le dicen a usted una no es ninguna, a esa amistad tiene que renunciar. De eso se trata podar, se trata quitar. Eliminar todo aquello que a mí no me permite avanzar. Eliminar de mí todo aquello que a mí no me permite continuar y sirviendo al Señor con honradez. Eso es servir al Señor. Pero tenemos que ser limpios. ¿Pero quién lo limpia? Es el Señor. Él se encarga de hacer toda esta obra. Amén. Nosotros no. Nosotros no, amados hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado en esta parte. ¿Cuántos quieren ser limpiados cada día por el Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor los limpie? Pero cuando usted está diciendo amén, hermana, no se extrañe que sus amigas, sus amigos, aquel vecino tóxico, deje de visitarlo. Porque tenemos que como iglesia aprender a servir al Señor, a dar frutos para el Señor, amén. Pero es necesario que hagamos esto. Mire, uno de los serios problemas que tenemos nosotros, que muchas veces, amados hermanos, las cosas que nosotros, cómo nos acostumbramos en la manera de estudiar la palabra de Dios, muchas veces la hacemos similar como cuando la hacíamos en el colegio, en la escuela, en la universidad. Existe el tipo de alumno que se prepara y está leyendo y está leyendo y está leyendo y está leyendo, y con el pasar del tiempo se le olvida, porque no se va a memorizar todo eso para toda la vida.
Yo todavía me sigo preguntando para qué servía el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. No sé para qué me sirvió, no me ha servido todavía. Pero para algo, a alguien sí le está sirviendo. Amén. A los ingenieros, todas esas matrices que le llaman, a ellos sí les sirven. Yo como administrador, eso no me sirve para nada, hermano. Lo mío es activo más A más B es igual a C, activo más pasivo es igual a capital. Eso es lo mío. Y existe el otro tipo de estudiante que estudia un día antes para el examen. Y una vez termine el examen no se acuerda, pero es de nada. Y así hemos traído nosotros al Evangelio esa manera de estudiar la palabra del Señor también. Que solo porque me toca la lectura en el grupo, ay, tengo que leer un versículo, a ver con qué encajo. Es que la hermana Carmen, si no le pongo los versículos con punto y coma, pero se los aprende un día antes. El día sábado, domingo tenemos Insta, el día sábado algunos hacen las 5 lecciones, otros días hacen las 10 lecciones el día sábado. Y se aprenden todos para cuándo, para el domingo nada más. Y es serio problema el examen final cuando hay que poner 13 versículos seguidos, completos. Es serio problema, estamos en problemas. Todos tenemos que aprender a vivir una vida de acuerdo a las Escrituras. Pero estudiar su palabra no solo cuando tengo un compromiso, es de todos los días. Leer la palabra de Dios, porque cuando usted y yo abrazamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es conociendo al escritor de esta palabra. ¿Y quién es el autor? Esta Biblia es la palabra de Dios. Si yo conozco esta Biblia de principio a fin, yo conozco al Creador. Si yo les digo ahorita una frase, la quinta montaña, ¿a quién les recuerda? Solo una hermana ha leído a Paulo Coelho. Y así de muchos libros. Me llama la atención que hay personas como tienen la capacidad para leer de Gabriel García Márquez. Es el único, y Paulo Coelho. Gabriel García. ¿Ah? Sí. Sí. Si yo digo 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Y le digo, este nuevo día lo hizo el Señor. ¿De qué habla, hermano? Es del Salmo 119, este nuevo día lo hizo el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero relacionamos frases con algo que ya sabemos. Así frases también de personas célebres. Lo único que yo sé es que nada sé. Ya se está sonriendo alguien, ya se le acordó quién dijo esta frase. Pero muchos, si le digo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con un machete irá alguno por ahí. Nos vamos rápidamente a las palabras del Señor. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no fallarte, Señor, para no pecar contra ti. Entonces, amados hermanos, si tenemos que dar frutos, tenemos que dar muchos frutos. Pero cuando sabemos que vamos a dar muchos frutos, tenemos que permitir que el Señor nos limpie cada día. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Hay una recompensa muy hermosa para usted y para mí, pero le voy a dar 2. La número 1, Juan capítulo 15, en el versículo 8. Si usted lleva mucho fruto, oiga bien, mire lo que dice el Señor, qué bonito es esto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Yo no sé a usted si le emociona
que el Padre se sienta glorificado a través de su vida. Que el Padre se sienta orgulloso por su caminar, por mi caminar. Porque ahí dice, cuando llevamos muchos frutos, hermano, en esto se glorifica el Padre. El Padre se siente orgulloso, el Padre se siente alegre. Y yo me sentía un poquito nostálgico porque miren, no hay nada más bonito. Yo creo que yo he hecho dos cosas bien en la vida. He hecho tres, pero la primera es la más importante, que fue decidir servir al Señor. Esa es la decisión más importante de mi vida. Pero he hecho otras dos cosas que las he hecho supuestamente bien. Yo me acuerdo que yo siempre, ustedes lo que me conocen, siempre fui jugador de fútbol. Y me gustaba, desde los 8 años jugué federado hasta los 30. Pero yo le decía a mi papá cuando estaba pequeño, a los 9 años, le digo, papá, ¿me querés ir a ver jugar? ¿Y para qué? Me dije, no, es que los papás van a ver a sus hijos. En eso estaba el campo de Bioquinza, todavía ahí por donde está el puente de nivel, ahí era la cancha de Fertica, le decían algunos, los que ya andamos por este mundo peregrinando. Resulta que el pastor va a ver a su hijo, semifinales contra la escuelita de Indepor, y han expulsado al hijo del pastor por estar peleando. Y lo peor que no peleé con un jugador, sino por regañar al árbitro, por gritarle al árbitro, al referee. El referee, pues, tarjeta roja para afuera. Y yo, no me acuerdo lo que, pero yo todas sus generaciones para atrás se las tuve que haber contado y mencionado. Y me doy la media vuelta y miro a mi papá así, con lágrimas, se metió en el carro y se fue. Como a los 18 años que voy a jugar una final, le digo, papá, vas a ir, quiero que vaya, le digo. Me dice, es que me da miedo, me dice, porque la vez que te fui a verte pelear fui, me dice. No, le digo, papi, ya maduré, ya cambié. Adivinen, hermano, lo vuelven a expulsar al niño. Nunca más mi papá me volvió a ir a ver jugar. Nunca más. Pero hace poco, hace como 2 años, hubo algo turbio, algo que yo le dije, papá, esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo lo vas a manejar? Así, así, así. Ya medio llorando me dije, hijo, estoy orgulloso de vos. Seguí así, me dice, seguí así. Y créame que borró toda aquella mala experiencia mía viéndome a mi papá llorando porque me habían expulsado diciendo objeto de vergüenza para él. Esta vez llorando me dijo, estoy orgulloso, ¿cómo estás intentando servir al Señor? Así me lo dijo y para mí fue muy satisfactorio. Y ahorita en la tarde leyendo esto, si mi papá se glorificó en una nada, se sintió bien con una cosita, nada más con una decisión que para mí era lo más sabio, sentido común. No era otra cosa más que sentido común. Digo, cuánto más se alegra el Padre cuando nosotros damos frutos y nos mostramos como hijos dignos de Él aquí en la tierra. Porque Jesucristo dijo, en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. ¿Cuántos quieren ver feliz al Señor? No hay nada más lindo que ver feliz al Señor. Y mire que cuando el Señor se glorifica, porque llevemos muchos frutos, Jesucristo dijo, siempre en Juan capítulo 15, en el versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire qué lindo, pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Qué más quiere? Si permanece en el Señor, pero esta es una reunión, es una relación mutua, es una coinonía. No se trata de que solo el Señor tiene que bendecirlo a usted, usted tiene que honrar al Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, ¿sabe qué? Pidan lo que quieran. Aquí no dice unas, dos, que tres cosas. Aquí no dice pida
que le ayude a graduarse en la escuela. Pida una casita. Aquí no dice pida un trabajito de medio tiempo. Pida 2 tiempitos de comida. Aquí dice pidan todo lo que quieran y os será hecho. Así dice el Señor. Pero si permanecemos en Él. Pero ¿sabe qué es importante? Permanecer en la vid verdadera. Y Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. No me gusta utilizar estas frases, pero es lo más reciente que yo tengo en mi llamado con el Señor. Le digo a mi papá: papá, yo no voy a ser bueno, papá. Yo no siento llamado, papá. Mi hermana Kelly también le digo: papá, nosotros no sentimos llamado. El deseo de mi papá es que los 5 seamos pastores. Ese es el deseo de mi papá. Y nosotros le dijimos: nosotros no tenemos llamado para, yo no siento. Y que no tenía, no se le quitaba esa cosita de llorar que todavía, como que lo remuerde a uno. Solo llorando me dijo: hijo mío, son 40 años siendo pastor y yo no siento mi llamado. Solo me aferro y abrazo a Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y subí en una de mis redes sociales, en Instagram, una frase: agarrado de la mano a las 3 de la mañana, Él me dijo: hijo, conoce a Jesucristo y predica a Jesucristo. Eso es todo lo que tienes que hacer en tu vida y ya vas a ver cómo te va a ir de bien. Pero me llamó la frase esa: agárrate de Jesucristo. Así como estábamos él y yo agarrados una madrugada a las 3 de la mañana, así, agárrate de Jesucristo, predica a Jesucristo, que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo sana. Eso es todo lo que tenés que hacer, Elán. Agárrate de Cristo y vas a ver días buenos en tu vida. Por eso Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera. Tenemos que vivir agarrados a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies.